primeros términos responde a esa fórmula. Ahora lo que había que determinar es la razón Q, este valor, porque recuerden que nosotros para calcular una condición necesaria de convergencia de una serie era tomar el límite. Entonces tomamos el límite cuando n tiende a infinito de A, si quieren usamos esa fórmula A sobre 1 menos Q menos A por Q a la n sobre 1 menos Q. Entonces, cuando n tiende a infinito, el desarrollo de ese límite puede dar finito o infinito, y en cuyo caso la serie será, si da infinito divergente, si da un valor finito es convergente. Eso es lo que nosotros ya sabemos de antemano. Pero resulta que ahí le tenemos que poner condición al Q. Por ejemplo, si Q vale 1, 1 menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0, y algo sobre 0 es infinito, y algo sobre 0 es infinito. Infinito menos infinito nos da una indeterminación. Ahora, si Q, y hay que salvarlo obviamente, y hay que definir cuál es el valor real, o sea, si converge o diverge. Esa es la necesidad, ¿no es cierto?, de analizar una serie y saber si es convergente, si la suma enésima tiende a un valor finito o tiende a un valor infinito. Entonces, nuestra posición va a estar en determinar qué pasa con Q. Entonces, nosotros vamos a analizar, por ejemplo, si Q en valor absoluto es menor que 1. ¿Qué significa Q en valor absoluto menor que 1? Recuerden que esto en valor absoluto, esta desigualdad, definía un entorno con centro en 0, porque esto es lo mismo que poner valor absoluto de Q menos 0 menor que 1. ¿Se acuerdan? Este era el centro y este era el radio. O sea, entre menos 1 y 1, desdoblando el valor absoluto. ¿Qué pasa entre menos 1 y 1? Empezamos con esto, si Q es menor que 1, después si Q es mayor que 1 y si Q vale 1. En el caso que Q sea menor que 1, resulta que va a ser un medio, un tercio, una fracción pura, donde el numerador es menor que el denominador. O sea, entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1, ¿sí?, nosotros tenemos 0, y algo, o menos 0, y algo, que en valor absoluto queda positivo. Y el 0, y algo es una fracción pura. El numerador es menor que el denominador. Entonces, 2 tercios, 2 quintos, 1 quinto, 1 séptimo, cualquier fracción pura va a cumplir esta característica. Pero, ¿qué va a pasar cuando Q sea menor que la unidad? Entonces, como n tiende a infinito, algo elevado al infinito, nosotros entendemos que da infinito. Pero en este caso, nosotros vamos a tener una fracción de tal forma que podemos pensar que es 1 sobre Q, siendo Q menor que 1, entonces vamos a tener un número, por ejemplo, un medio, vamos a ponerlo numéricamente para que se entienda mejor. Si nosotros ponemos un medio y lo elevamos a la n, en el límite cuando n tiende a infinito, esto se puede distribuir, y 1 a la n es 1, y abajo tengo 2 a la n. 3 a la n, cualquier valor elevado a la n, hace que esto, en el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 2 elevado a la n, me da 1 sobre 2 al infinito, que es infinito, y 1 sobre infinito es 0. Este término solo, acá tenemos, lo hemos separado de esta forma. A por Q a la n sobre 1 menos Q. Entonces, acá la variable n que tiene infinito quedó acá solamente. Lo demás es una constante. A es el primer término, Q es la razón. Entonces, si la razón está comprendida entre menos 1 y 1, entonces este término tiende a 0. ¿Por qué? Porque tener 1 sobre un número elevado a la n hace que ese número tienda a infinito, y algo sobre infinito dé como resultado 0. Este término se anula. Entonces, en ese caso, el límite
de n que tiende a infinito de a sobre 1 menos q menos a por q a la n sobre 1 menos q, como esto se hace 0, el resultado es a sobre 1 menos q. Obviamente q es la razón, es un valor comprendido entre 1 y menos 1. Obviamente que no puede valer 0. Q tiene que ser distinto del 0 por el simple hecho de que si en eso Q vale 0, esto va a ser 0, 0 al cuadrado 0, 0, 0, y voy a sumar 0. Entonces el resultado de la sumatoria va a ser A. No tiene sentido, ¿no? Una razón que anula todos los términos. Entonces, este valor Q, hemos dicho que es un valor finito comprendido entre menos 1 y 1. A es el primer término de la serie, por lo tanto, va a dar un valor finito. Eso es cuando Q es menor que 1. Cualquiera sea el valor de A, o sea que si nosotros tenemos una sucesión de tal forma que nosotros podríamos decir la sumatoria de 2 por 1/3 elevado a la n menos 1, entonces cuando n vale 1, 1 menos 1 es 0, y cualquier cosa elevado a la 0 da 1, y 1 por 2 es 2. Recuerden que n varía desde 1 hasta infinito. O mejor dicho, de n igual a 1 hasta n. Después nosotros tomamos el límite de n que tiene infinito. Cuando n vale 2, 2 menos 1 es 1, 1/3 por 2, o sea, 2 por 1/3, más 2 por 1, y si n vale 3, 3 menos 1 es 2, me queda 1/3 al cuadrado. Entonces, vamos así desarrollando la suma, que como resultado, cuando n tiende a infinito, esto es más puntos suspensivos, hasta un término enésimo, 2 por 1 sobre q a la n menos 1, después a la n, después a la n más 1, y ese desarrollo de ese caso particular tiende a qué valor, y a igual a 2 sobre 1 menos q, que es 1/3. Entonces tenemos 2 sobre 1 menos 1/3, son 2/3. Recuerden que acá se hace producto de los extremos sobre los medios, o sea que se puede simplificar el 2. Y la suma de infinitos términos va a tender al número 3. Esto es lo que nos hace decir que la serie es convergente. La serie es convergente porque cuando Q es menor que 1, entonces después vamos a hacer un resumen, vamos a poner todo eso, cada uno de los casos. Entre menos 1 y 1, fíjese que hemos puesto menor, no hemos puesto que valga 1 ni menos 1, porque en ese caso el resultado no va a ser el mismo. Entonces, vamos a volver un poquito más arriba a la cámara. ¿Qué es lo que ocurre en el desarrollo cuando Q es mayor que 1? O sea, si Q en valor absoluto es mayor que 1, eso va a implicar entonces que en el límite, cuando n tiende a infinito, de a sobre 1 menos q menos a por q a la n sobre 1 menos q, hace que como q es mayor que 1, ahí tendremos un número, una fracción impura, donde el numerador es mayor que el denominador. Entonces, por un lado, nosotros sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de q a la n va a ser infinito. Y si esto da infinito, este número menos infinito nos va a dar infinito, por lo tanto, esto nos da infinito y la serie va a ser siempre divergente. Entonces, en toda razón mayor que 1,
La serie va a ser divergente siempre. Acá no hay ninguna duda, porque este término enésimo tiende a infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando Q es igual a 1 o cuando Q es igual a menos 1? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si Q vale, vamos primero con menos 1. Si Q vale menos 1, entonces vamos a tener acá Q que vale menos 1 elevado a la n, y eso nos va a decir que según esto sea par o impar, voy a tener un resultado. Entonces, si Q vale menos 1, entonces voy a tener 1 menos 1, ¿se entiende, no? El límite cuando n tiende a infinito, de a sobre 1 menos 1, menos a por Q que vale menos 1 elevado a la n sobre 1 menos 1. Entonces esto se va a hacer 1 más 1, 2, y esto es 1 más 1, 2. Entonces me va a quedar a sobre 2 y a sobre 2, pero con este signo. O sea, yo voy a tener a sobre 2 menos, acá todavía no lo tenemos definido, pero vamos a tener esta forma. Entonces ahí podemos decir, si n es par, el menos 1 elevado a la n, por ser este grado par, me va a dar resultado positivo, entonces me va a quedar a sobre 2 menos a sobre 2, o sea que me va a dar 0. En cambio, si n es impar, este menos 1 elevado al número impar da resultado negativo, con este menos se va a hacer más, a sobre 2 más a sobre 2 es igual a a. Entonces, para n igual a par, el límite va a ser 0, y para n igual a un número impar, el límite va a ser a. Por lo tanto, tendremos una serie que es oscilante, porque va a depender de dónde nos paramos. N que vale infinito, estamos hablando de cualquier valor. Entonces, el análisis por ahí no hacía falta, porque nosotros en el desarrollo de la serie, nosotros sabemos que tenemos A por Q, perdón, A más A por Q, más A por Q al cuadrado, más A por Q al cubo, más y así sucesivamente. Entonces, si Q vale menos 1, me queda ahí menos A. Y si vale menos 1 al cuadrado es 1, entonces me queda más A. Y menos 1 al cubo es menos 1 por A menos A, entonces me queda A menos A menos A, más A menos A, y así sucesivamente. Si yo tomo un número par, resulta que este con este se cancelan, este con este se cancelan, este con este se cancelan. Ahí tengo 6 términos de la serie. Se cancela y ¿cuánto nos da? Nos da 0. Ahora, si yo tomo un número impar, quiere decir que tomo estos 6 más un tercero, como todos estos se cancelaron, me va a dar este término A. Entonces, ¿se entiende eso, no? Cuando desarrollamos la serie, entonces, según sea par o sea impar, va a dar 0 o va a dar A, entonces va a ser oscilante. ¿Y qué pasa si Q vale 1? Acá se plantea el problemita de que si es 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0 y algo sobre 0 no existe, me queda infinito menos infinito, y tendríamos que regresar a toda la teoría de límites para ver cómo se resuelve. Pero es más fácil analizarlo en el desarrollo este. ¿Por qué? Porque tenemos A más A por Q más A por Q al cuadrado más A por Q al cubo, etc. Recuerden que es A por Q a la n menos 1 según el valor que queramos nosotros, porque arrancamos con n que vale 1 acá, y acá con Q a la 1, Q a la 2, siempre este tiene un grado menor que el número del término. Entonces, cuando Q vale 1, vamos a tener A más A más A más A más A, o sea, n veces A. ¿Sí? Porque vamos a tener Q que vale 1 por A, 1 al cuadrado 1 por A, 1 al cubo A, 1 por A, entonces vamos a tener A más A más A más A más A más A más A, n veces A, si tomo 10 términos, 10 por A. Y eso obviamente dependiendo, cuando n tiende a infinito, infinito por A es infinito. Lo que implica entonces que el límite es infinito y va a ser por lo tanto divergente. Bien. Esto en cuanto al análisis de la
serie geométrica. Que solamente es convergente cuando tenemos una, como dijimos recién, que Q en valor absoluto sea menor que 1. Eso significa siempre se puede transformar entonces en una fracción, y de esa forma llegamos a esa conclusión. Bueno, allí hay un ejemplo, o sea, la serie A, 1 más 3/4. El apunte, ¿no? Tienen un ejemplo donde dice sumatoria de A sub n igual a 1 más 3/4 más 9, 16 más punto suspensivo, no, 27, 64. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la razón es 3/4. El término A vale 1, el término A vale 1 y la razón Q es 3/4. ¿Por qué? Porque cuando vamos reemplazando, nos queda el A que vale 1, después 1 por 3/4, que es 3/4, después 1 por 3/4 elevado al cuadrado, que es 9/16, después elevado al cubo, que es 27/64, y así sucesivamente. Entonces, directamente lo que hacemos es, recuerden que cuando esto tendría como la razón es menor que 1, el valor absoluto es menor que 1, entonces, al ser menor que la unidad, no hace falta ponerlo así, pero nosotros habíamos dado el ejemplo que puede ser positivo o negativo, pero 3/4 es menor que la unidad. En ese caso, esto se hacía 0 y nos quedaba directamente que la serie esa va a ser igual a A sobre 1 menos Q. A vale 1 y tengo 1 menos 3/4, que es igual a 1/4, entonces 1 dividido en 1/4 es igual a 4. O sea que cuando nosotros vamos sumando, la suma esa va a tender al valor 4, que es un valor finito, por lo tanto, convergente. Esa es nuestra serie, o ese es el ejemplo que planteamos ahí. ¿Sí? Lo mismo si es negativo o positivo, pero esté comprendido, también da un ejemplo de la serie 1 menos 2 tercios más 4 novenos. Y de la misma forma, planteamos allí 1 menos 2 tercios más 4 novenos menos 8 27 más puntos suspensivos, otra sumatoria de B sub n. En ese caso, de la misma forma, nosotros lo que hacemos es determinar que A vale nuevamente 1, A vale 1 y la razón Q en este caso es 2 tercios. Pero resulta que tengo uno positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, entonces ese sería menos 2 tercios. Entonces vamos multiplicando. 1 es el primer término, ¿sí? Después ese valor 1 multiplicado por Q que vale menos 2 tercios. Después ese mismo valor 1 multiplicado por esto, pero elevado al cuadrado, entonces menos 2 tercios. Y la razón elevado al cuadrado da más 4 novenos. Después lo multiplicamos por menos 2 tercios, entonces nos queda menos 8/27 y así sucesivamente. Lo que nos interesa es que esto es menor que la unidad. Sí, esto en valor absoluto, menos 2 tercios es menor que 1, pero en valor absoluto también 2 tercios es menor que 1. Por lo tanto, esa serie converge directamente y el valor de convergencia es igual a, como hicimos recién, A sobre 1 menos Q. A que vale 1 sobre
1 menos q, pero esto vale menos 2 tercios. Entonces, 3 más 2, 5, me quedan 5 tercios. 1 sobre 5 tercios, y en realidad eso es 3 quintos. Ahora, en la suma, como van sumando y restando, van a observar que ese valor 3 quintos es 0,6. Después de este menos 8,27 pasaremos a 16 sobre 81. Después a menos por 2, 32, y 27 por 3, 81. Y después a más, 32 por 2, 64, y 81 por 3, 243, y después por 2, 128, y abajo por 3, 729. Entonces, esto serían las potencias de 3 a la n, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta, y acá me comí 1, porque dijimos que era 16, y abajo 27 por 3, 81, entonces acá es 243, y acá es 729, y acá había que multiplicarlo por 3, 3 por 9, 27, 3 por 2, 6, y 2 son 8, y 3 por 7, 21. Entonces, en la calculadora, para que ustedes vean qué pasa cuando tengo términos positivos y negativos, sé que en una sucesión sería oscilante, pero acá en la serie no, en la serie vamos sumando y converge y tiene ese valor 0,6. Entonces arrancamos con 1 menos 2 tercios más 4 novenos menos 8/27, hasta ahí paramos, y el resultado me da a mí 13/27. O sea, 13/27 es igual a 0,48. O sea que hasta acá da 0,48. Si le sumamos el siguiente número, que es 1681, más 16 sobre 81, el término nos da 55/81, que es 0,67. Entonces, a partir de acá, hasta la suma de esto da 0,67. Ya que era menor que 0,6, pero después cuando le sumamos un valor se pasó del 0,6, y no significa que va a seguir creciendo, sino que después le vamos a restar, entonces va a disminuir de nuevo, después le vamos a sumar, va a aumentar, pero se va a ir acercando ¿a quién? Al 0,6. O sea, este valor que tenemos acá, le restamos 32 sobre 243, nos da 133 sobre 243, y ese valor me da 0,54. O sea, creció este 0,48 hasta 0,54. ¿Sí? Ahora, si le sumo este valor va a disminuir. O sea que cuando le voy sumando el negativo va disminuyendo, tendiendo a 0,6. Y cuando le voy sumando los positivos va aumentando, 0,48, 0,54, más 64 sobre 729. Me da una fracción, 463, 729, pero da 0,63. O sea que acá pasa a 0,63. O sea que en una recta, nosotros al tener el 0,6 acá, lo que estamos haciendo es, me da un valor a la izquierda, después un valor a la derecha, después un valor a la izquierda, un valor a la derecha, un valor a la izquierda, un valor a la derecha. Y así se va acercando a qué valor. Y al valor que converge, que es 0,6. ¿Se entiende? Esa es la relación, ¿no es cierto?, cuando el Q es negativo. En los otros casos dijimos que era divergente y que no tenía mucho sentido hacer la suma, o las sumas tienden a infinito. Bien. Esto en el caso de analizar la serie geométrica en ese caso. Fíjense en un caso muy interesante, porque para la matemática, yo voy a regresar
Aquí a la parte de arriba vamos a tomar otro ejemplo. Que es el término, el número 0,54, 54, 54. Como verán ustedes, saben que ese número es igual a 0,54 periódico. Ese 0,54 periódico, se repite, se podría expresar como una progresión geométrica. Entonces, cuando nosotros tomamos este número, podemos decir que esto es 0,54 más 0,0054 más 0,000054. Y así sucesivamente, porque ustedes lo ponen en columna, cuando sumamos al 0,54, el 0,0054 y después el 0,000, vamos dejando dos lugares. Al hacer la suma, sí, acá arriba no hay nada, por lo tanto me queda el 54, el 54, el 54 y así sucesivamente. Pero, si transformamos esto en fracción, sería 54 sobre 100. ¿Sí? Pues corremos la coma, dos lugares y nos queda 0,54. Y este valor sería 54 sobre 4 lugares, o sea, 10.000 más 54 sobre, y acá tenemos 6 lugares. Entonces acá el 10.000 es lo mismo que tener 100 al cuadrado, y acá 6 lugares sería 100 al cubo. Y obviamente pues tendríamos 54 sobre 100 a la cuarta, y así sucesivamente. Y esto sería una serie geométrica, de tal forma que esta suma, Sn, tiene un primer término A, que vale 54 sobre 100, más 54 sobre 100 al cuadrado, y estaríamos multiplicándolo acá por 1 sobre 100, después 54 por 1 sobre 100 al cuadrado, después 54 por 1 sobre 100 al cubo y así sucesivamente. Así estaría desarrollado. Veamos si es lo que estoy diciendo yo. Entonces, el primer valor que sería A, según lo que está en el apunte, este primer término, 54 sobre 100, que a ese, si yo lo multiplico por 1 sobre 100, sería la razón, que acá no está como razón, ¿no es cierto? Entonces, este primer término por 1 sobre 100 se va a multiplicar, me queda el 100 cuadrado, el 54 queda, y después por 1 sobre 100 y me va a quedar 54 sobre 100 al cubo, o sea que el término, esto es suma, entonces lo que estábamos haciendo recién es definir que A vale 54 sobre 100 y la razón es 1 sobre 100. Entonces yo al primer término, que es 54 sobre 100, lo multiplico por 1 sobre 100 y me da esto. Y si a ese término lo multiplico por 1 sobre 100 me da esto, y después lo multiplico por 1 sobre 100 y me da esto. Entonces, ¿cómo es Q? Y Q es menor que 1. Y como Q es menor que 1, esa es una serie convergente. ¿Y cómo sería el resultado de esa serie? Y bueno, esa serie sería A sobre 1 menos Q. ¿Quién es A? 54 sobre 100. Sobre 1 menos Q. Y Q vale 1 sobre 100. Entonces, fíjense en lo que ocurre acá. Tenemos 54 sobre 100 sobre 1 menos 1 sobre 100. Común denominador 100, dividido en 1. 100, 100 menos 1, 99 sobre 100. Entonces,
Este con este simplifica y ¿qué me quedan? 54 sobre 99. Entonces toman la calculadora y hacen ustedes esa operación. 54 dividido en 99, yo se las marco acá en la calculadora mía. ¿Y qué nos da? 0,54, 54, 54, 54. Obviamente, acá, como 5 más 4 da 9, y acá 9 más 9, 18, los dos son múltiplos de 9. Entonces, simplificado, 9 por 6, 54. Y 99 dividido en 9 serían 11. 6 onceavos es la fracción equivalente. 6 dividido en 11 me da 0,54, 54, 54. Fíjense qué ocurrente que esto, o cómo relacionamos esto con un tema que no nos enseñan. Ahora entendemos por qué no nos enseñan. Alguien nos dice, para pasar números periódicos, hay que tomar, ahora volvemos al curso de ingreso, decimos, si yo tengo el número 0,54 periódico, tengo que tomar el número ese 54 y dividirlo en ¿cuánto? En 2 nueves. ¿Por qué? Porque tengo dos cifras periódicas. ¿Se acuerdan de eso? Y resulta que ese 54,99 es lo que llegamos acá, que son 6 onceavos simplificado. Y realmente 6 sobre 11 da eso. Ahora fíjense cómo se puede transformar un número decimal periódico en una serie geométrica. Y esa serie geométrica, cuando analizamos el límite, nos dice a qué valor tiende. O sea, es como ir y volver hacia el mismo número, pero lo que importa es que ustedes interpreten por qué cuando nos dicen hay que dividir por 99, nosotros automáticamente decimos, ¿por qué dividimos por 99 y no por 88? No, porque mira, existe el concepto de serie que viene de sucesiones, que de tal forma que si converge a un chico, cuando estoy enseñando fracciones en primer año de la secundaria o segundo año, no le puedo enseñar series y sucesiones para que entienda, por ejemplo, cómo se podría demostrar esa división por 99. ¿Está? Es un ejemplo bastante lindo e interesante para aquellos que recuerdan, aquellos que les gusta la matemática. Bueno, ahí está la profesora Marianela, así que ella entiende perfectamente lo que estoy hablando. Supongo que están ahí, ¿no es cierto? Nadie hace preguntas, pero yo entiendo que deben estar ahí atentos. Bien. Ahí después termina con el último ejemplo que dice la paradoja de Zenón. Se presenta la serie 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Y esa paradoja de Zenón recién fue resuelta muchos años después con esta serie, cuando se crearon estas series geométricas y nos daba el resultado. ¿Por qué? Lo de la paradoja de Zenón era que yo para llegar a el tiempo que tardo en llegar a la pared, recorriendo siempre la mitad del camino de lo que me falta. Entonces voy hasta la mitad y de la mitad que queda voy hasta la mitad, o sea, recorro el cuarto y de la mitad que queda recorro la mitad, o sea, voy un octavo. Y el tiempo que voy tardando, 1 segundo más 2 segundos más 3 segundos, y nunca voy a llegar. Pero yo sumo la cantidad de segundos, tendría infinitos segundos. Ahora, si hablamos de la distancia recorrida, esa serie es, o sea, si hablamos de un tiempo t, entonces tenemos la mitad de ese tiempo t, después la mitad, después la mitad de la mitad, después la mitad de la mitad, y se creía que tendría infinito. Pero en la paradoja esa, si nosotros vemos los números, bajo un poquito, era la sumatoria, le llamemos a sub n, de 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más puntos suspensivos. ¿Está bien eso? Si tengo una distancia de 1 metro, recorro y le sumamos un medio metro. Después le sumamos, en realidad tendría una distancia de 2 metros, la primera mitad sería 1 metro, después la mitad de la mitad 1 medio, después la mitad de la mitad y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se observa allí? Esperen que hay alguien ahí queriendo entrar. Entonces, ¿qué es lo que se observa en ese caso? Y estamos observando que esa es una progresión geométrica,
de tal forma que A vale 1 y la razón Q es un medio. Entonces decimos 1 por un medio por 1, un cuarto por un medio, un octavo y así sucesivamente. ¿Cómo es Q? Y Q es menor que la unidad, por lo tanto es convergente. ¿Y a qué valor converge? Y el valor de convergencia dijimos que es A sobre 1 menos Q, que es un medio. Pero A dijimos que valía 1 el primer término, por lo tanto, en ese desarrollo, 1 sobre 1 menos un medio que da un medio y al final esto me da 2. O sea que la convergencia es en 2. Bueno, para un determinado tiempo t será 2 veces t, pero eso solamente es anecdótico. El tema es, cada vez que tenemos una serie geométrica, tenemos que identificar cuánto vale el primer término y cuál es la razón, o sea, por cuánto se va multiplicando constantemente. Y eso tiene un límite y eso es la convergencia. Entonces, eso sería, por ejemplo, una relación que yo les comentaba hace un tiempo atrás, cuando planteamos las series estas llevadas al campo de la matemática financiera, donde vamos multiplicando por una razón, porque yo saco un porcentaje, cuando saco un interés, yo saco el 3%, es 0,03. Entonces multiplico un capital por 0,03. Eso se lo sumo al capital inicial y después se lo vuelvo a sumar, y después se lo vuelvo a sumar y los intereses van ganando interés y se puede desarrollar una serie y calcular en los diferentes sistemas. Eso en su momento ustedes lo van a ver en cálculo financiero y se van a acordar de esta parte que tiene que ver con las series y su grado de convergencia o de divergencia. Bien. Después vienen unos conceptitos teóricos en los cuales, por ejemplo, dice serie absolutamente convergente. Entonces, dado una serie, decimos que es absolutamente convergente, pero de términos positivos y negativos. ¿Qué significa? Vamos a poner primero el título. Serie absolutamente convergente. Nosotros las series hicimos una sumatoria de A sub n igual a A. Cuando n vale 1, le llamamos A sub 1 más A sub 2 más hasta un valor A sub n. Ahora, esta serie es absolutamente convergente pensando en que tenemos una serie de términos positivos y negativos. Serie de términos positivos y negativos. ¿Sí? Se van alternando un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Entonces nos define una serie de esas características. En ese caso, en el caso que tengamos serie de términos positivos y negativos, decimos que si tenemos una serie que es absolutamente convergente, esta serie es absolutamente convergente, es absolutamente convergente si la serie y la llamamos con los mismos términos, pero en valor absoluto, o sea, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 en valor absoluto, si esta serie es convergente. Eso es algo muy obvio, muy lógico. Si yo tengo una suma donde todos los términos en valor absoluto, quiere decir que son todos positivos, yo los sumo y me da un valor finito,
Entonces la serie esta es convergente. La anterior es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque hay términos positivos y negativos. O sea que en vez de sumarse se van a ir restando. Después le sumo, pero después le resto. Como la que hicimos recién que daba 0,6. Sumamos un número, restamos. Sumamos, restamos. Sumamos, restamos, nos vamos acercando un valor. Entonces a eso se le llama serie absolutamente convergente. Pero para tener una serie absolutamente convergente tenemos que tener de términos positivos y negativos, primero que la suma de todos los términos de la serie en valor absoluto me dé un valor positivo. Es algo bastante lógico. En la demostración que hace el apunte es bastante elemental, aunque tiene algunos errores allí. Entonces, podemos decir así, si la sumatoria de A sub n en valor absoluto converge, eso implica entonces que la sumatoria de A sub n también converge. O sea, es absolutamente convergente. Es obvio que converge, es como decir, ¿cómo es que una redundancia? Ahora, la demostración que hace allí plantea la serie de, por un lado los positivos, por otro lado los negativos, ¿sí? Dice, sean Sn y U sub n, las sumas, Sn y U sub n, dice la suma de los dos primeros términos de serie 1 y 2, ¿y dónde estaba el error? Llamando S' a la suma de los términos positivos y S' a la suma de los términos negativos. Entonces, allí llamo S', que esto es lo que le falta, el S', si no, pareciera que fuera S solamente. Entonces, S' sub n, la suma de los términos positivos, y S segunda, la suma de los términos negativos. De tal forma que sub n va a ser S' n menos S segunda n. La suma enésima va a ser S' menos S segunda. ¿Por qué? Sumo todos los positivos por un lado y todos los negativos. En realidad ustedes tienen uno positivo, uno negativo, un positivo, un negativo. ¿Qué hago? Sumo todos los positivos por un lado y tengo S'. Después sumo todos los negativos, valor absoluto, y tengo S segunda. Pero lo resto. El menos delante de ese paréntesis hace que todos sean negativos. Entonces, S sub n va a ser la diferencia. Entonces, definió SSN como la diferencia y define U sub n como la suma de S' más S segunda. ¿Qué es esto? Y esto sería sumarlos en valor absoluto. Porque este S segunda, en vez de restarlo acá, de la serie donde son alternados, ¿qué hace acá? Lo suma directamente. Entonces, esto sería la suma del valor absoluto de A sub n. Esa es la idea. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, es un poco lo que explica allí, toma U. Vamos a bajar, ¿no?, el pizarrón un poquito. Entonces, lo que hace en el apunte es decir, bueno, tomamos U y decimos es el límite de U sub n. U es igual al límite cuando n tiende a infinito de U sub n, o sea, de S' más S segunda. Como el límite lo transformamos en el límite de S'(n) más el límite de S segunda sub n. Entonces tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de S' más el límite cuando n tiende a infinito de S segunda, la suma de los dos términos que están allí. Si son todos positivos, son todos números crecientes porque estamos sumándolos, y si esa es convergente, entonces la resta también va a ser convergente. O sea, S sub n, de nuevo en el límite,
S va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de S sub n, o sea, de S' menos S segunda. Y hacemos lo mismo, pero tenemos el límite de n que tiende a infinito de S' menos el límite cuando n tiende a infinito de S segunda. Y ahí plantea para U y para S, ¿no es cierto?, las sumas enésimas de los, por un lado, los que son en valor absoluto. No cambia nada de lo anterior, esto que hemos escrito acá, solamente que cambia el nombre, y a uno lo llama S a la suma y U lo llama a la resta, habiendo separado los positivos y los negativos. Dice, si la serie de términos positivos y negativos converge, si la serie A sub n convergente, entonces en valor absoluto es condicionalmente convergente. Y de ahí pasa, para explicar un poco, ponerlo como ejemplo, la serie armónica. No, todavía no, serie armónica no, acá estoy viendo mal. Sumatoria de sub n, 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Y si es convergente por ser una serie geométrica de razón q igual a un medio. Pero allí el error, si es que hay un error, en el apunte dice q en valor absoluto, dice menos un medio en valor absoluto igual a un medio menor que 1. Entonces, si q vale menos un medio, esa sumatoria que está planteando en el apunte, en vez de ser una suma, sería una serie alternada, más, menos, más, menos, más, menos, y no está puesto así, está toda puesta en función de la suma de los valores. Pero nosotros ya sabemos que una serie que tiene una razón q menor que 1, o sea, un medio, se hace directamente convergente. Vamos a tomar el ejemplo que dice sumatoria de B, 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto. Se sabe que esa serie dice que es convergente. Bueno, borro esto. Y plantea allí un ejemplo de sumatoria de B. 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto. Puntos suspensivos. Que no es geométrica, porque acá no hay nada que multiplique por un medio que sea igual al producto y me dé esto, y que multiplicado por el mismo número me dé esto, y etc. Sí podemos pensar en el signo, porque es menos 1 a la n más 1, a la n o a la n más 1, pero no hay una razón allí para pensar. Eso se llama una serie alternada, ¿no es cierto? Y que es similar a la serie armónica. Pero la serie armónica es 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto. O sea que sería la suma de todos los términos positivos. Recién hablamos de tomarlos en valor. Si yo a esto lo sumo en valor absoluto, pasamos a la serie armónica. Y esta serie armónica es divergente. Bueno, allí en el apunte dice, como veremos más adelante, que la serie es condicionalmente convergente. Entonces, esta es divergente y esta es condicionalmente convergente en el sentido que como se resta, se suma pero se resta, suma, se resta, entonces es condicionalmente convergente. Sabiendo que esta es convergente, a pesar de que la suma de los términos positivos nos da una serie divergente. Ese de más adelante lo estuve buscando, ahí en el apunte no está desarrollado, lo estuve buscando en otro libro y vamos a contarles por qué. A ver si lo encuentro ahora.
Bueno, se me escapó. Tenemos así. Si nosotros lanzamos este término enésimo, sería 1 sobre n, ¿no? Cuando n vale 1, 1 sobre 1, cuando n vale 2, 1 medio, cuando n vale 3, 1 tercio, entonces el término enésimo es 1 sobre n. Recuerda, la condición necesaria de convergencia era n que tiende a infinito de 1 sobre n, eso nos da 0. Entonces esta condición necesaria de que podría ser convergente, lo que va a suceder es que en realidad es divergente, porque no es suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Ahí hay un ejemplo entonces de cuando una serie tiene esa condición necesaria pero no suficiente, o sea que en definitiva no termina así. Esa serie armónica la podemos expresar de la siguiente forma. Vamos a agrupar 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto. Y agrupamos 2 allí, 1 tercio más 1 cuarto. Y lo ponemos más 1 quinto, más 1 sexto, más 1 séptimo, más 1 octavo. Y agrupamos estos 4. Y después 1 noveno, más 1 décimo, más 1 onceavo, más 1 12, más 1 13, más 1 14. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y agrupamos 2 términos, acá agrupamos 4 términos y acá agrupamos 8 términos. Después 16 términos y así sucesivamente. ¿Para qué? Y porque nosotros armamos otra serie, una serie auxiliar, para poder compararla. Una serie auxiliar que tenga los dos primeros términos iguales. 1 más 1 medio. Y después en vez de poner 1 tercio más 1 cuarto, ponemos 1 cuarto más 1 cuarto. Entonces estos serían los dos términos equivalentes a estos dos términos. Más y ahora 4 términos, todos con 1 octavo, más 1 octavo, más 1 octavo, más 1 octavo. Estos 4 términos son equivalentes a estos 4 términos. Y después acá con un 16. Un 16 más un 16, hasta un 16, ¿cuánto? 8 veces. Entonces, lo que hemos armado es una serie parecida a esta, de tal forma que la serie armónica, que conocemos nosotros 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto, lo que hacemos es agrupar de a 2 a partir de acá, de a 4 acá, de a 8, de a 16, y así sucesivamente. Te dicen, bueno, ¿para qué? Para poder compararla. Esta sería la serie, estas son las dos series que tendríamos que comparar. 1 es igual a 1, y después 1 medio es igual a 1 medio. Pero en esta serie, 1 cuarto es menor que 1 tercio.
¿Están de acuerdo? Y un cuarto es igual a un cuarto. O sea que esta suma me da un número mayor que esta suma, porque esto es 0,33 y esto es 0,25. Y le estamos sumando el mismo número. Un quinto es mayor que un octavo. Un sexto es mayor que un octavo y un séptimo es mayor que un octavo. Porque un quinto es 0,2 y un octavo es 0,125. Un sexto es 0,16 y un octavo es 0,125. Entonces, en estos términos, el último término es igual. En este, el 1 octavo con un octavo es igual. Y en este, el 1 16 con un 16 es igual. Pero todos los anteriores, 1 a 1, son menores. Un tercio es menor que un cuarto. Un quinto es menor que un octavo. Un sexto es menor que un octavo. Y así sucesivamente. Y dice, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? Que nosotros podemos ir sumando esos de a 2 y nos va a quedar ¿qué cosa? Y nos va a quedar 1 más un medio, más, y un cuarto son 2 cuartos, que es un medio. Más, y un octavo más un octavo más un octavo serían 4 octavos, que es un medio. Más un 16 más un 16, que serían 8 16avos, o sea, un medio. Entonces lo que estamos haciendo al 1 es sumarle un medio, más un medio, más un medio, más un medio. Y un medio más un medio es 1. Más 1 son 2. Y después, más 1, porque un medio más un medio es 1. Entonces vamos a tener 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. ¿A qué valor tiende eso? Tiende a infinito. Por lo tanto, esta serie auxiliar, estamos viendo que diverge. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiende a infinito. Podríamos hablar acá de k veces un medio, o sea, poner esto como 1 más k veces un medio. Porque tengo un medio, más un medio, más un medio, más un medio. ¿Hasta dónde? Bueno, fíjense que acá tenemos que, ¿cuántos términos? 4 hasta acá, y en realidad corresponderían estos dos a este hasta acá tenemos 4, y después tendríamos, todo esto lo hemos agrupado y serían 4 más, serían 8 pero que corresponden a este solo, y todo eso a este solo, entonces ese K va a ir difiriendo, pero en definitiva, este valor hace que tienda a ¿cuánto? Que tienda a infinito. Entonces, esta serie auxiliar, parecida a la serie armónica, diverge. Pero ¿cómo son los términos de la serie armónica? Dijimos que un tercio es más grande que un cuarto, que un quinto es más grande que un octavo, que un sexto es mayor que un octavo. Esta serie tiene términos más grandes que esta. Si esta diverge, es obvio que esta, que tiene términos más grandes todavía, más divergente va a ser. Eso es, y eso hace que la serie armónica sea divergente. Y es muy útil porque nos sirve para comparar. Bueno, la gente que se dedicó a esto se tomó el trabajo, ¿no es cierto?, de hacer todas esas sumas y demostrar. Bueno, eso no está en el apunte, les cuento, ¿no? No está desarrollado en el apunte, dice más adelante lo veremos, y más adelante no aparece. Bueno, me siguen hasta allí, ¿no? ¿Entendieron la relación que hay? Lo mismo pasa con las raíces. Después da otro ejemplo con raíces. Nosotros otra vez habíamos hecho una de raíces para ver que eran divergentes, que era la sumatoria de 1 sobre la raíz de n, que era una serie divergente que también habíamos hecho por comparación, y ahí da un ejemplo. Bueno, habría que volver hacia atrás y ustedes lo pueden revisar y les va a dar una divergente. Después vamos a propiedades de las series. Vamos a borrar acá.
Los temas teóricos son un poco tediosos, pero en realidad en la práctica es más cálculo, ¿no? Hay más desarrollo y un poco más entretenido. Bueno, propiedades. Arrancamos con la propiedad asociativa. Cosa que entenderán en una suma, sabemos que es asociativa, por lo tanto, la propiedad asociativa, ya se imaginan qué es. Nosotros al tener el desarrollo de una serie, como un A sub 1 más un A sub 2 más un A sub 3, hasta un más A sub n, podemos ir agrupándolos y allí toma una simbología que también está cambiada, pero bueno, se entiende. Dice que esa sumatoria de A sub n es igual a sub 1 más A sub 2 más hasta una sub j. Después le sigue el AJ más 1, que sería el siguiente de este, más punto suspensivo hasta una sub n. Lo dejamos ahí, después asociamos el A sub n más 1, más todo lo que le siguen hasta una sub, no sé cómo lo llama ahí, A sub j, A sub n. Bueno, yo estoy poniendo... Estoy tratando de agrandar para ver mejor. En la simbología, primero es con A sub i, no con A sub j. Después con n y con j es lo mismo. A sub i, entonces este es A sub i más 1, hasta una sub n, y esto hasta una sub j. Después de la j más 1 y seguimos. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Asoció una primera parte, después asoció una segunda parte, una tercera parte, con esos subíndices, y podemos decir ahora, cambiarle el nombre, decir, bueno, ahora se llama A sub n, que sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que esta suma parcial la llamamos A sub n, esta suma parcial la llamamos A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. Sería la propiedad asociativa, que no tiene ninguna cuestión en particular, porque ustedes saben que la suma goza de la propiedad asociativa. Ahora, en una serie, que es una suma, o sea, son muchas sumas, mejor dicho, se verifica la misma propiedad. Ahora, ahí ponemos un ejemplo de una serie convergente. De nuevo, la serie alternada, que tiene la sumatoria de A sub n igual a 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más punto suspensivo. Sería algo parecido a la armónica, pero no es la armónica, sino que tiene un término positivo, uno negativo, un positivo, un negativo, o sea que en términos generales A sub n es 1 sobre n, pero por menos 1 elevado a la n más 1, o a la n menos 1, es lo mismo. Entonces, cuando n vale 1, 1 menos 1 es 0, esto me da 1, entonces me queda 1 sobre 1, que es 1. Después, cuando n vale 2, me queda un medio, pero si n vale 2, 2 menos 1, 1, entonces menos 1 a la 1 es menos 1 y queda el signo negativo. Después, cuando voy al tercer término, 1 sobre 3, pero 3 menos 1 es 2 y menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por eso queda más un tercio. Bueno, sería el término enésimo, que eso es un poco lo que van a practicar ustedes en el desarrollo. Esta serie se puede descomponer, dicen. Y bueno, ¿cómo hacemos para descomponer ¿cómo hacemos para asociar, mejor dicho? Entonces vamos a asociar. ¿Cuánto es 1 menos un medio? Y un medio. ¿Y cuánto es un tercio menos un cuarto? Y bueno, es 12, divide en 3, 4, y después divide en 4, 3, 4 menos 3, 1, entonces me queda un 12avos. Y después acá seguiría un quinto menos un sexto. Entonces tendríamos 30, 1 sobre 30. Y así sucesivamente. Ahora hay un término enésimo que dice allí que es igual a 1 sobre 2n menos 1 por 2n. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Yo lo que hice fue, como dijimos acá, que la cosa de la propiedad asociativa es asociar los dos primeros, los otros dos, y resulta que cambié y tengo otra serie, pero el resultado es el mismo, obviamente no va a cambiar, va a seguir
Si esta serie habíamos dicho que era convergente, la armónica era divergente, pero la alternada era convergente. Y esta también va a ser convergente. ¿Por qué va a ser convergente? Porque es la misma suma, nada más que fuimos asociando. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos pasa a nosotros? Que tenemos que sumar muchos números, y vamos asociando lo que nos permite sumar decenas, centenas. Hacemos una gran suma y, por decirle, tenemos que sumar 13 más 15 más 12 más 8 más 7 más 14 más 26 más 33. Entonces, nosotros automáticamente vamos diciendo esto es 40, entonces esto es 40, esto es 20, esto no me sirve todavía, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos asociando para decir 12 más 8 es 20, 7 más 33 40, 14 más 26 40, entonces vamos asociando por decenas o por centenas para que la suma sea más fácil. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, lo que habría que dudar siempre, y ustedes deben, porque no es que uno duda de, no es que les digo que ustedes duden del profesor o duden del libro o del apunte, sino que muchas veces en estos casos, como este apunte tiene muchos errores, entonces uno tiene que verificar si esto se cumple. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, lo que hacemos es, si n vale 1, entonces 2 menos 1 es 1. Y 2 por 1 es 2, entonces 1 por 2, 2, me queda un medio, este término. Si n vale 2, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. 2 por 2, 4, entonces 3 por 4, 12, sí me da 12. Si n vale 3, porque este es el tercer término, 3 por 2, 6, menos 1, 5. 2 por 3, 6, 6 por 5, 3. O sea que en realidad sí verifica que cuando yo voy tomando n1, n2, n3, el desarrollo me da ese término enésimo. Y ese término enésimo es, como dije recién, hace que la serie sea o siga siendo convergente. Solamente aplicamos la conmutativa. Después, cuando son series oscilantes, más, menos, más, menos, más, menos, de un número constante, la serie está 0 o el número A. ¿Se acuerdan que hacíamos A menos A más A menos A más A menos A? Entonces el resultado es 0. Así que eso no tiene mucha, en una serie oscilante la suma da 0 para n par y da A para el número impar. Bueno, no es válida la propiedad disociativa, no se pueden agrupar de cualquier forma, y dice, no es válida para las series la propiedad disociativa, o sea que no se pueden descomponer arbitrariamente los términos en suma de varios términos. Y el ejemplo que pone allí es de nuevo la serie geométrica. Vamos a ver acá. Tenemos un poquito más de espacio. Entonces, allí cuando habla de la serie convergente, propiedad disociativa, no cumple esta propiedad. Que nosotros podemos sí agrupar, asociar, pero no disociar de cualquier forma. Un ejemplo que plantea ahí es, por ejemplo, la sumatoria de A sub n igual a un medio más un cuarto más un octavo más un 16 puntos suspensivos. Entonces, fíjese, serie geométrica dice que Q vale un medio, entonces el primer término es un medio, por un medio un cuarto, por un medio un octavo, por un medio un 16, es cierto, ¿no? Q vale un medio, por lo tanto es convergente y se puede calcular como, ¿se acuerdan? A que vale un medio porque es el primer término y Q que también vale un medio. Entonces,
en la serie convergente, como Q es menor que 1, queda A sobre 1 menos Q. A que vale 1 medio sobre 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio, y 1 medio de 1 medio es 1. O sea que el resultado es 1. ¿Sí? Pero si nosotros ahí dice que sí, se puede disociar de la siguiente forma. 1 medio es 1 menos 1 medio. Y 1 cuarto es 1 menos 3 cuartos. Y 1 octavo es 1 menos 7 octavos. Y un 16 es 1 menos 15 16avos. Fíjense que estamos disociando esto, lo estamos descomponiendo en 2, entonces ya cambia el carácter de la serie, y si bien el resultado tiene que ser lo mismo, lo pasamos a una serie oscilante, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso ya entra a comparar término con término. Por supuesto que la suma tiene que tender al mismo valor, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la metodología, porque al tener una serie oscilante tengo que buscar compararlas con otros términos. Pero esto es válido, por ejemplo, si ustedes suman todos los positivos sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y va a tender a infinito, obviamente, pero después, menos 1 medio, menos 3 cuartos, menos 7 octavos, menos 15 16, esa suma, pero el valor es negativo, va a tener otro valor, y después habrá que ver si la primera de los términos positivos es divergente, la otra también tal vez sea divergente, pero la resta no sea divergente, me da una serie convergente. Bueno, es todo un tema disociarla para transformarla, por ejemplo, en una oscilante donde me cambie el carácter de la serie. Bien. Propiedad distributiva, sí, esta ya la conocen, lo mismo que la asociativa. Si se multiplican por un mismo número los términos de una serie convergente, no varía su carácter. Si es divergente, tampoco varía su carácter. O sea, con K, con un valor K que multiplicamos, cualquiera sea la serie, convergente, divergente o oscilante, no va a cambiar porque nosotros multipliquemos por un escalar distinto de 0. Vamos a poner acá propiedad distributiva, sería C. Propiedad distributiva, entonces tenemos la suma, como siempre, una serie A sub 1 más A sub 2 más A sub n, de tal forma que más, obviamente, siempre no es que termina ahí, ¿no? Ponemos puntos suspensivos. Si multiplicamos por K cada uno de los términos, vamos a tener entonces K por A sub 1 más K por A sub 2 más K por A sub 3 más K por A sub n más puntos suspensivos. Entonces, como si tuviéramos K por A sub n. Obviamente que podemos sacar factor común, el K fuera de la sumatoria, pero en realidad lo que estamos haciendo es aplicarle la propiedad distributiva. O sea que al multiplicar esto por K, aplicamos la propiedad distributiva y nos queda esto. Por supuesto, K distinto de 0. ¿A quién se le ocurre multiplicar por 0? Y el límite de la sucesión va a seguir siendo el mismo valor, ya sea convergente o infinito si es divergente o oscilante, pero no va a cambiar el sentido. Entonces, el límite, ese va a ser el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, o ahí lo llama S sub n, la suma. El límite de S sub n es S. Si tenemos un S' porque está multiplicada por un término K, S' sub n sería el límite cuando n tiende a infinito, no a 0. Es el K por S sub n, o sea, K por A sub 1 más K por A sub 2. En ese límite vamos a tener el resultado de K por S. Bueno, esto no tiene mucho sentido en la simbología. La suma queda multiplicada por ese escalar K,
que en definitiva al final es como si lo sacaran factor común. Eso es la propiedad distributiva. Si es divergente pasa exactamente lo mismo. Lo único que hay que cuidar es que sea distinto de cero. Y cuando es oscilante, el límite no existe, esto lo sabemos porque según sea par o según sea impar, va a dar un valor u otro, entonces en el caso que sea oscilante no tiene mucho sentido. Bueno, después de unos ejemplos, ahí el apunte que no sirven para nada. Bueno, después lo pueden, no agrega nada. Dice, si hay una sumatoria de sub n, es una serie convergente de una suma A, y una sumatoria de B sub n es una suma convergente de B, y K1 y K2 son los números reales, entonces la serie K por A sub n más K por B sub n es convergente, entonces en realidad lo que plantea allí es que si en vez de tener una serie con un factor K, tenemos dos series con dos factores K sub 1 y K sub 2, bueno, va a ser exactamente lo mismo. Van a converger o van a diverger según como sean cada una de las series. Eso no tiene mucha aplicación, en la práctica no lo van a aplicar. Pero recuerden que esto para el final lo tienen que leer obviamente y hacer un resumen de esas propiedades. Creo que es la última, a ver. Sí, la última propiedad, que es la que nos interesa, es propiedad conmutativa. Es válida solo para las series que son absolutamente convergentes, por lo tanto en ellas se pueden alterar el orden de sus términos sin que varíe su suma. Y acá, propiedad conmutativa. Entonces, una propiedad conmutativa, si nosotros tenemos una sumatoria A sub n, una serie, y la sumatoria B sub n con los términos conmutados. La propiedad conmutativa, o sea que es lo mismo sumar 1 más 2 que 2 más 1, que ya saben lo que es la propiedad conmutativa. Si una serie es absolutamente convergente, entonces cualquier reordenamiento también lo es, su suma es la misma. Si una serie solo converge, si no converge la serie de módulos, entonces redondeando la serie inicial pueden obtener nuevas series convergentes de sumas prefijadas. Bueno, eso tampoco tiene demasiado sentido. Bueno, serie de términos no negativos. Serie de términos no negativos. ¿Qué significa? Que todos los términos son positivos, por lo tanto, esa serie es creciente, ¿sí? Es una sucesión creciente, o va a ser una sucesión de sumas crecientes, porque si son todos positivos y le vamos sumando, es obvio que no va a haber alternancia, y esa sucesión obviamente puede ser convergente o divergente, pero nunca va a ser oscilante. Y serían la serie de términos no negativos. Bueno, la simbología vamos a escribir, como está en el apunte, no tiene ningún desarrollo. Serie de términos no negativos. Entonces dice sumatoria de A sub n, ¿sí? ¿Es una serie de números no negativos? Sí. Es una serie de términos no negativos si cumple ¿qué cosa? Que para todo n que pertenece a los naturales, siempre trabajamos con n que pertenece a los naturales, es A sub n mayor que 0. Mayor o igual que 0.
Bueno, lo único que escribe ahí también creo que hay un error, dice S de n menos 1 igual a S de n. De la punta dice S de n menos 1 es igual a S de n más el término a sub n más 1. O sea que al término enésimo le sumamos el que le sigue, o a la suma hasta el término n le sumamos el que sigue. Entonces en el apunte que tengo yo dice S de n menos 1, en realidad es S de n más 1. Porque la suma hasta n es hasta acá, o sea, sumamos a1, a2, a3 hasta a sub n. Le sumamos a sub n más 1, entonces tenemos la suma de n más 1. Por eso el error allí. Y esto obviamente, si son todos términos positivos, van a ser mayores o iguales que 0. Por lo tanto, la suma enésima siempre es menor o igual que la suma del siguiente. Y ahí se va a verificar entonces, para n que tiende a infinito, tengo la suma enésima. Y ese va a ser menor que le sigue, y así va a ser la serie creciente, decimos, ¿sí? Absolutamente creciente, como cuando analizamos funciones crecientes. Bueno, por supuesto que las series estas pueden ser convergentes o divergentes. Pueden ser convergentes o divergentes. Después analizaremos por algún método si es convergente o divergente, pero no oscilante. ¿Por qué? Porque son serie de términos no negativos, o sea, todos positivos, o sea que no tiene sentido ni pensarlo, ¿no es cierto?, en la oscilante. Y allí vienen los criterios de cómo establecer si una serie es convergente o divergente, para términos no negativos. Los criterios de comparación de serie de términos no negativos tienen que ver con una cuestión muy, muy básica. Si yo tengo una serie que es convergente y tengo una serie que tiene términos menores, obviamente que esa serie también va a ser convergente. ¿Convergente qué significa? Que si yo sumo todos los términos, me da un valor finito. Si yo encuentro, así como comparamos recién, ¿se acuerdan lo que hicimos hace un rato? Entre, dice que había puesto un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, después un octavo más un octavo más un octavo más un octavo, y lo fuimos comparando uno a uno. Bueno, esa es la comparación de términos, comparación de series, o el criterio de comparación de series de términos positivos, de términos no negativos. ¿Qué significa? Que vamos a buscar, vamos a comparar una serie con otra que ya sea conocida. Entonces, vamos a poner el título, como está allí en el apunte, criterios de comparación de series de términos no negativos. Criterio de comparación de series de términos no negativos. Me queda el título un poquito arriba. Ahí está. Bien. Punto A. Si los términos de una serie de términos no negativos son respectivos menores o iguales que los de una serie de términos no negativos, que se sabe que es convergente, entonces la serie es también convergente. Esto que le estoy leyendo es lo que dice el apunte. Yo tengo dos series, una serie sumatoria de A sub n y la sumatoria de U sub n. De tal forma, también ahí dice dos series numéricas de términos negativos, dice en el apunte, y en realidad de términos no negativos. No sé por qué esa costumbre de decir lo contrario, o sea, negarlo dos veces, decir términos positivos y listo, no, de términos no negativos, es lo mismo que positivos. Pero allí en el ejemplo dicen, sean sumatoria de sub n y sumatoria de U sub n, dos series numéricas de términos negativos. Ahí pongan, si quieren el apunte a mano,
dos series numéricas de términos positivos, o si le ponen un no ahí en el medio, de no negativos. De tal forma, A sub n y U sub n son series de términos no negativos. De tal forma que para todo n que pertenece al conjunto de los naturales, está escrito allí que U sub se verifica que U sub n es menor o igual que A sub n. O sea, los términos, el término enésimo este es menor que el término este. Comparativamente, término a término, todos los términos son menores. Por eso dice para todo n. O sea, el U sub 1 es menor o igual que el A sub 1. El U sub 2 es menor que el A sub 2, el U sub 3 es menor que el A sub 3, etc. O sea, la serie U sub n está formado por un U sub 1 más un U sub 2 más un U sub 3, etc. Y la A sub n es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Entonces me está diciendo, este es menor que este es menor que este es menor que este, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como esta serie es convergente, si A sub n, la sumatoria de A sub n es convergente, eso implica que U sub n también es convergente. Esto es muy obvio, ¿no? Se suman todos los términos, la suma enésima le da un valor finito, otra sumatoria con términos más chicos que esto, por supuesto que va a ser convergente. Entonces va a tener un extremo superior a la sucesión esta. Esta sucesión, esta suma, ahí habla de sucesión. Si nosotros ponemos la sucesión de S1, S2, Sn, las sumas esas van a tener entonces un valor final que es convergente, un valor finito. Esa va a ser la cota, va a ser el extremo superior de quien dé esto. Esto nunca puede pasar de ese valor. Siempre va a ser menor, por lo que decimos, porque 1 a 1 son menores. Entonces, si esto suma y da 1.000.000 de pesos, la suma de esto tiene que ser menor o igual que 1.000.000 de pesos. Ojalá tuviéramos esa suma menor que 1.000.000 de pesos, ¿sí? De la misma forma, pero en el sentido contrario, obtenemos la serie o sea, si yo tengo una sucesión, ahora al revés, si con estas mismas condiciones, esto es más chico que esto, pero yo sé que esta es divergente, o sea que la suma tiende a infinito, si esta tiene términos más grandes, y va a ser recontra infinito, o sea, va a ser mayor. Bueno, allí por comparación, tomamos una serie y la comparamos con la serie geométrica. Vamos al ejemplo. El ejemplo dice, sea la sumatoria de U sub n igual a 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial, 1 sobre n factorial. Aquellos que no se acuerdan o no han visto qué es el factorial, esto está en la calculadora, es una teclita con el signo de admiración o exclamación, x factorial. Yo se los muestro acá en la cámara, pero yo me imagino que ya lo conocen. Acá muy, muy, muy cerca, de arriba de la x a la menos 1, acá, ¿sí? Arriba está la x con el signo de admiración, que sería el factorial. Todas las calculadoras traen la función factorial. Esta otra calculadora que está acá, donde está el x a la menos 1, no sé si alcanzan a ver. Arriba del x a la menos 1, que sería este, está el x factorial. El x con un signo de admiración, un signo de exclamación. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos el factorial de un número, en el factorial multiplicamos 1 por 2, por 3, por 4, ¿hasta dónde? Hasta el número n.
ya que es solamente para números naturales. Y acá dice 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si quieren 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Hasta donde lleguen hasta ese número, multiplican todos los números naturales. Entonces, 1 sobre 1 es 1. 2 factoriales, 1 medio. Y después 3 factoriales, 3 por 2 por 1, 6. Después 1 sobre 4 factorial, 6 por 4, 24. Después 24 por 5, 120. Después 5 por 6, 720. Y así sigue en la suma. Ahora, estos términos, para aplicar el criterio de comparación, lo vamos a comparar ¿con quién? Lo vamos a comparar en el ejemplo que da el apunte con una sucesión geométrica. ¿Con cuál sucesión geométrica? Que ya conocemos, la sumatoria de A sub n igual a 1 más un medio más un cuarto más, etcétera. 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Por qué? Cuando n vale 1, 1 más 1 es 2. Ahí, perdón, n menos 1. Ahí en el apunte también está como n más 1 y es n menos 1. Yo lo copio de ahí. Pero cuando n vale 1, 1 menos 1 es 0. 2 a la 0 es 1. Y 1 sobre 1 es 1. Cuando n vale 2, 2 menos 1 es 1. Entonces me queda un medio. Cuando n vale 3, 3 menos 1 es 2. 2 al cuadrado es 4. Y así sucesivamente. Entonces ahí también hay un error de tipeo. Han puesto más 1 cuando es menos 1. El asunto es que si ustedes comparan con la anterior, 1 y 1, un medio y un medio, pero ahora tienen un cuarto y un sexto. Un sexto es 0,16 y un cuarto es 0,25, o sea que este número es más pequeño que este. Esto es una torta que la dividimos en 6 partes y sacamos una porción. Esta es una torta que la dividimos en 4 partes y sacamos una porción, y esta porción es más grande que esta. Y así 1 a 1 va a ser, obviamente, después sigue un octavo. Entonces un 24 es más pequeño que un octavo. Ahora, esta es una serie geométrica que tiene Q igual a un medio y A igual a 1. Por lo tanto, ¿se acuerdan que convergía el valor A y vale 1 sobre 1 menos un medio? O sea que esto da 2. Nosotros ya sabemos que esta era convergente. Esta, que es una progresión geométrica con la razón Q menor que un medio, converge. La anterior, que es 1 sobre 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, la comparamos con esta. Entonces, término a término, los dos primeros son iguales. Pero a partir de acá, este término es menor que este término es menor que este, y así sucesivamente. Eso que implica que si esta da una suma finita, tiende a 2, esta va a ser un valor menor o igual que 2. Obviamente que es menor que 2. Entonces, la serie es convergente. ¿Por qué? Por comparación. Lo contrario, o sea, si nosotros sabemos que esta es divergente, supongamos que esta es divergente, y esta que tiene números más chicos, no sabemos el carácter de la serie. O sea, si converge y hay una más chica, va a converger. Ahora, si diverge y esta tiene más chico, no sabemos si va a converger o no. Y lo otro sería que si sabemos que esta es convergente, perdón, si esta es divergente y tengo una que tiene series números más grandes, también va a diverger, porque al ser mayor también es divergente. Ese es el criterio de comparación. Con eso van a hacer ejercicios ustedes. Yo creo que hasta ahí pueden trabajar por lo menos en la parte práctica. No sé cómo están. Dejaríamos el de la serie P porque es uno más largo, más complicado. Entonces completamos el concepto donde A sub n y U sub n son series de términos negativos para todo n que pretende natural, U sub n ahora es mayor o igual
que A sub n. Entonces, si nosotros tenemos que U sub n es mayor que A sub n y U sub n es divergente, entonces, ¿se entiende? Yo tengo 2 y esta U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 es divergente. Por lo tanto, esta que está acá, que tiene mayor... esta es la divergente. Perdón. Entonces, A sub n tiene términos de tal forma que si yo sumo esa serie es divergente. Y como U sub n tiene valores mayores que esto, entonces U sub n también es divergente. Yo con tal de ahorrar un poco de tinta, estamos explicando casi lo mismo. Entonces reitero, si esta suma es divergente, o sea, tiende a infinito, la suma U sub n, la serie U sub n, al tener términos mayores, este mayor que este mayor que este mayor que este, entonces si esta diverge, esta recontra diverge. Ese sería el otro criterio. Caso contrario, no podemos decir nada de uno ni del otro. Entonces, para la semana que viene vamos a ver serie P y terminaremos con serie y veamos cómo van a andar ustedes con la parte práctica. No sé por dónde andan, pero bueno, no pude levantar el video de la clase pasada todavía porque yo no detuve la grabación. Entonces, cuando después abrí la máquina en la tarde, la grabación siguió en blanco, digamos, pero se grabaron 8 horas. 1 hora de la clase y después 7 horas de nada, en vacío. Pero todo eso insumió esas 8 horas una cantidad exuberante de memoria. Así que lo tengo que reducir, lo tengo que achicar al video y recién poder subirlo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Chao, profe, que esté bien. Igualmente.